Analicemos familias actuales bonaerenses para aprender educación sexual integral en historia. Hay muchos conceptos de familia. El concepto tradicional dice que es una unidad de residencia con personas mutuamente unidas que incluye un núcleo conyugal, únicamente heterosexual, para reproducirse y criar juntos a sus hijos, utilizando estrategias económicas y organizacionales para sobrevivir, es decir, que incluye las dimensiones productiva y reproductiva. Puede incluir el amor romántico o puede incluir una alianza estratégica, económica y o social. Siempre regula la sexualidad legítima y los roles de género son rígidos. El concepto actual de nuestro objeto de estudio dice que es un vínculo humano que expresa normas sociales, religiosas y culturales influidas por instituciones como el matrimonio y controladas por el Estado, además de formas rituales religiosas. Pero la posmodernidad amplió la diversidad de familias existentes. Pueden iniciarse por uniones de hecho o por matrimonio. Las parejas que forman el núcleo conyugal pueden ser hetero u homosexuales. Pueden o no tener descendientes, incluyendo o no tecnología genética, o adoptarlos. Cuando una de las personas que integra la pareja tiene un vínculo anterior roto donde tuvo hijes, son familias ensambladas. La continuidad de las parejas actuales depende de la continuidad del afecto y la satisfacción de compartir. Sin esas condiciones se separan, con o sin divorcio. Los roles de género son flexibles. Los vínculos humanos siempre están en la posibilidad de conflictos y reflejan relaciones de poder porque son pocas las situaciones de igualdad. La desigualdad es la base de las violencias. ¿Por qué violencias? Porque hay distintos tipos de violencias. Sin embargo, históricamente, el género femenino padeció la desigualdad, tal como lo vimos en la primera parte de Educación Sexual Integral de los siglos XVIII y XIX. En las primeras 3 décadas del siglo XX, el mercado matrimonial de la élite tuvo dos opciones: casarse entre las familias tradicionales o casarse con un nuevo rico pero distinguir a la descendencia con el doble apellido porque el prestigio lo tenía la familia materna. La moral victoriana continuó vigente en la Argentina de la época, que promovía una doble moral, ya que dictaminaba una conducta pacata que no se correspondía con prácticas promiscuas habituales en muchos lugares de trabajo, principalmente fábricas, y viviendas como los conventillos. En esas décadas, la urbanización creció al igual que la explotación del trabajo femenino e infantil. La urbanización no fue planificada, entonces hubo serios problemas habitacionales y de salubridad que sufrieron los sectores más humildes. La influencia de la Iglesia Católica continuaba con gran peso en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Por eso las parejas eran solo heterosexuales. En la década de 1930, el nivel de estudios era primario completo en las grandes ciudades e incompleto en las zonas rurales. Esto influyó en el mercado laboral cuando hubo un movimiento poblacional muy grande a raíz de la crisis mundial iniciada a fines de 1929. Los varones oriundos de la ciudad de Buenos Aires tenían mayores oportunidades laborales porque habían tenido mayor posibilidad de continuar estudios después de la primaria. Las mujeres, aunque ya comenzaban a organizarse para reclamos reivindicatorios, continuaban sin derechos políticos ni económicos. En la década de 1940 se instaló en Argentina un estado de bienestar. Simbólicamente era un nuevo patriarcado representado por la pareja presidencial hasta el fallecimiento de Eva en 1952. Era un nuevo patriarcado porque la protección y expansión de derechos a las mujeres y a la niñez debilitó los derechos de los varones patriarcas tradicionales. Las políticas de este periodo permitieron ascenso social y mejor calidad de vida a las familias. Quienes más notaron esta mejora fueron las familias trabajadoras de los sectores más pobres, que en muchos casos eran migrantes internos. En la década de 1960 surgieron movimientos revolucionarios a nivel mundial. Con respecto a las familias, en nuestro territorio modificaron el ámbito privado con la utilización de nuevos métodos anticonceptivos con los que muchas mujeres sintieron mayor libertad sexual y posibilidad para planificar y elegir un proyecto de vida propio, ya sea sin hijos o postergando la maternidad. El mandato social tradicional era que la maternidad formaba parte indisoluble de la femineidad, es decir, de la mujer como tal y de su plenitud. A partir de esta década,
disminuyen la natalidad y el tamaño medio de las familias, además de aumentar la edad de casamiento, pero también disminuye la diferencia de edad entre los cónyuges que se casaban con la intención de que durara hasta enviudar en la vejez. En la década del 70, tras las profundas crisis económicas, se instaló el modelo de dos proveedores, pero el ingreso femenino se consideró una ayuda a la economía familiar, porque ante igual tipo y tiempo de trabajo, el salario femenino siempre fue menor que el masculino. En los sectores medios, se instaló un modelo de mujer que postergó la maternidad para desarrollarse profesionalmente en forma individualista, aunque el campo de elección de las posibles carreras era pequeño. Este cambio femenino aumentó la inestabilidad en esas parejas y la monoparentalidad. A partir de la última dictadura cívico-clerical militar que finalizó en 1983, el terrorismo de Estado reafirmó el modelo patriarcal conservador, destrozó familias y privó del derecho de identidad a muchos bebés. La respuesta para enfrentar estos hechos provino de las propias familias, creando movimientos de derechos humanos hoy mundialmente reconocidos. La década de 1980 continuó con el fuerte y represivo modelo patriarcal sostenido por la dictadura iniciada en 1976. En 1982, esa dictadura afectó a muchas familias con la Guerra de Malvinas enviando soldados del servicio militar obligatorio que tenían entre 18 y 21 años de edad. Ese hecho histórico perjudicó a varias generaciones. En el 83 retornó la democracia, afirmando la libertad individual y una moral autónoma que influyó en las representaciones de los géneros. Así, se modificaron conductas y se expusieron más que antes los cuerpos femeninos como objetos en medios masivos de comunicación. La dictadura anterior, con su modelo patriarcal, también había reprimido homosexuales, que desde el retorno democrático pudieron dejar de esconderse, aunque siguieron sufriendo discriminación. En el 87 se aprobó la ley de divorcio tras un largo debate de modelos de familia. Las parejas que se casaban en esa década tenían la idea de amor eterno, pero las sucesivas crisis económicas y la necesidad de satisfacción individual afectaron la continuidad de muchas. Las políticas neoliberales en las dos presidencias de Menem generaron desocupación, principalmente en varones mayores de 38 años de edad, causando por primera vez en la historia argentina descenso social en sectores medios, aunque continuaba el modelo de dos proveedores desde la década de 1970. La masculinización de la desocupación y que muchas mujeres de sectores medios y altos tuvieran nivel educativo mayor que sus parejas varones afectó las relaciones de poder dentro de las familias, modificando la división sexual del trabajo doméstico o aumentando las separaciones de cónyuges insatisfechos porque el rol que desempeñaban no coincidía con el mandato social internalizado. El dinero es un símbolo de poder que en muchas familias de los 90 lo proveían mujeres con mayor autonomía, que abandonaron el modelo de familia patriarcal situándose como jefas de familia con o sin pareja. Además, aunque muchas mujeres lograron mayor nivel de estudios, tuvieron un techo de cristal para su ascenso profesional vinculado a la maternidad y a que el sector privado continuó prefiriendo varones en cargos gerenciales. En esta década se organizaron movimientos que reclamaron derechos. Los de homosexuales lograron mucha visualización con las marchas del orgullo gay. Los de feministas reclamaron igualdad en diversos ámbitos, pero ya no eran combativos como en la década del 60. Simultáneamente, mujeres de sectores medios registraron a sus hijas con su apellido, además del paterno. El apellido materno ya no era signo de familia tradicional como en la década de 1930, sino de vínculo democrático. Cada vez más iniciaban familias por la convivencia de parejas sin matrimonio, cuando lo tradicional fue casarse por registro civil e iglesia simulando virginidad. También hubo mayor democratización en la crianza y educación de hijes, que luego se cuestionó como falta de límites en niñeces y adolescencias. La primera década del siglo XXI se inició con una crisis general que estalló al final del primer año. Los altos niveles de desocupación, pobreza, desnutrición infantil y la escasa posibilidad de acceso a viviendas monofamiliares, junto al deterioro de los servicios básicos esenciales para el funcionamiento de las familias, como la educación y salud públicas, marcaron dificultades cotidianas de los sectores bajos y medios empobrecidos. La democratización en los roles de parejas de sectores medios
no se produjo en las familias más pobres por el peso de la ideología machista, donde las mujeres no finalizaban la educación formal y se sobrecargaron de trabajo sosteniendo el modelo de 2 proveedores. La falta de propiedad privada posiblemente incidió en el aumento de familias que se iniciaron por convivencia y no por matrimonio. La inestabilidad de muchas parejas y posterior deconstrucción de la vida amorosa adulta formó familias ensambladas con o sin matrimonios de segundas nupcias. A partir de 2003 se inició una recuperación económica con posterior ascenso social y un retorno al estado de bienestar. El reclamo de igualdad de movimientos feministas y el conocimiento de casos renombrados de mujeres y niñas víctimas de asesinatos y violaciones influyeron para que se apruebe la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, aunque por las presiones de sectores conservadores se tardó años en ponerla en práctica sistemáticamente. En 2007, por primera vez, ganó las elecciones presidenciales una mujer. El primer gobierno de Cristina Fernández continuó las políticas de estado de bienestar que mejoraron la calidad de vida de la mayoría de la población y se observan en la legislación de la imagen siguiente. La década de 2010 se inició con el Bicentenario, ascenso socioeconómico y políticas que debilitaron al modelo patriarcal. El Estado benefactor expandió derechos individuales a diversos grupos etarios generando subsidios a la niñez desde la gestación hasta la finalización de la educación, y otorgó moratorias para acceder al sistema jubilatorio y otros beneficios a la ancianidad. El Estado colaboró en la búsqueda de nietos apropiados por la última dictadura que finalizó en el 83. Reconoció derechos homosexuales tanto con la Ley de Identidad de Género como con la Ley de Matrimonio Igualitario. Además, actualizó el Código Civil facilitando trámites de herencia a parejas convivientes sin matrimonio. Asimismo, el Estado promovió el acceso a la vivienda unifamiliar y a la fertilización asistida. Se ocupó de la lucha contra la trata de personas y la violencia de género. Pero, a partir de 2016, el nuevo gobierno abandonó muchas políticas del estado de bienestar, liberó la economía desprotegiendo a los usuarios de abusos monopólicos y luego desconoció diversos tipos de derechos, como por ejemplo a personas con discapacidad que dejaron de percibir pensión a pesar de cumplir con todos los requisitos, sobrecargando esas economías familiares. Iniciamos la década de 2020 con un virus desconocido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde marzo. El nuevo gobierno nacional plantea la reconstrucción del Estado benefactor con medidas económicas para superar esta crisis que se suma a la golpeada situación socioeconómica existente en 2019. La prioridad fue la protección de la vida. Por eso tomó numerosas medidas de emergencia como por ejemplo equipar y ampliar el sistema sanitario para evitar el colapso, uso obligatorio del barbijo, establecer el aislamiento social preventivo obligatorio que incluyó la suspensión de clases presenciales y declarar esencial la entrega de alimentos y cuadernillos de continuidad pedagógica a las comunidades educativas. Esta situación modificó la organización de las familias con hijes, ya que la escuela incide en los hábitos de socialización y aprendizajes conceptuales en forma sistemática, marcando el calendario escolar con los horarios de trabajo y de recreación. Las clases continúan pero en forma domiciliaria, ya sea en forma virtual o por medio de cuadernillos impresos, a lo que ahora se suman nuevas plataformas gubernamentales. En esta situación es fundamental el compromiso de todas las personas adultas, es decir, no solo de docentes, sino también de adultos en los hogares que velen por el tiempo que cada estudiante necesita dedicar a las actividades domiciliarias para lograr los procesos de aprendizaje. También se destaca el alto nivel de violencia de género y numerosos femicidios visibilizados durante la cuarentena, mostrando la continuidad de conductas machistas a pesar del proceso de igualdad de derechos que se desarrolló en la primera mitad de la década anterior. Los vínculos humanos están marcados por relaciones de dominio. En los núcleos conyugales una de las personas es quien domina y la otra es dominada. Puede suceder que quien ocupa cada rol sea siempre la misma o pueden alternar según las formas de relacionarse. Es muy difícil conservar siempre una relación equitativa. El nivel de dominación no es siempre el mismo y puede diferir en diversos aspectos de la toma de decisiones. Los aspectos que inciden en el poder que ejerza cada persona en una relación pueden ser la diferencia de edad, el nivel educativo, el manejo del dinero,
ya sea porque adquiere mayor sueldo, porque tiene una herencia o porque es la única persona que lo administra. Y la afectividad, que es cuando uno de los dos miembros de la pareja tiene un enamoramiento mayor o más duradero. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante identificar cómo influye la historia en el siglo XXI, para identificar cuáles fueron los cambios sociales, si beneficiaron o no a la mayor parte de la población y reflexionar sobre el propio ideal de familia. Te enseñamos esto para que planifiques tu futuro. ¿Pensaste en qué momento de tu vida y qué modelo de familia formarías?